Bien, continuando con nuestro programa, a continuación presentamos a Rodolfo Rubén Barone con su exposición Los cuentos de Rodo. Él es actor, autor, director teatral y docente, con 50 años de trayectoria trabajando en más de 100 obras como actor, entre ellas El Partener de Mauricio Catún, El Cruce de la Pampa de Rafael Brusa, El Viejo Criado de Roberto Cosa, Orquesta de Señoritas Yayan Anugnich, La Boda del Año de Mercedes Carreras, Terapia de Martín Giner, entre otros. Como director dirigió obras como Los árboles mueren de pie, con Iris Lainez, El grito pelado de Oscar Baile, Lobo Estás de Pacho O'Donnell, Así es la vida de Malfatti Yanderas, Una libra de carne de Agustín Cruzani. Es merecedor de distintos reconocimientos por su labor, entre ellas Faro de Oro en 2 oportunidades, Premio Enrique a su labor docente, Training Time a la trayectoria, Cuadradito de Amor, Premio a la Solidaridad. Actualmente viene grabando diariamente cuentos para los abuelos y gente que está sola, subidos a Instagram, Facebook y YouTube. Bienvenido, Roberto, por favor, los micrófonos son suyos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Así es, lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bien, bueno, dada la presentación, voy a hablar un poquito de los cuentos de Rodo, que es algo realmente que yo lo podría llamar mágico, porque si bien, como tú dijiste, Carlos, tengo muchos años de teatro, este año estoy cumpliendo 50 años de teatro. Em, yo no tenía nada que ver con los cuentos. Realmente, después te voy a contar una historia muy, muy personal con respecto a los cuentos de la infancia, pero cuando empecé con los cuentos pasó algo muy, muy mágico. Por eso se los voy a contar a todos, que es realmente muy, muy lindo. Estábamos haciendo funciones de teatro, nosotros, con una obra que se llama Lejana Tierra Mía. En el 2020 nos habían dado en un centro cultural muy importante de aquí de Mar del Plata, nos habían dado cuatro funciones nada más, 2 en enero y 2 en febrero. Y bueno, hicimos las 2 de enero, hicimos la primera de febrero y la segunda de febrero, o sea, la última, no la pudimos hacer porque, bueno, teníamos que estar encerrados. Y entonces empezamos a charlar con mi amigo Marcelo Bochor, que es un ensayista, novelista, autor, dramaturgo muy importante de Buenos Aires. Él vive en Buenos Aires, estamos a 400 kilómetros de distancia, yo aquí en Mar del Plata. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos quietos sin hacer nada, encerrados. Entonces empezamos a pensar y dijimos, bueno, juntémonos primeramente una vez por semana, aunque sea, y charlemos, y vemos qué programamos. Y la decisión fue escribir una obra de teatro. Marcelo se le ocurrió hacer una obra en homenaje a mis 50 años de teatro. Bueno, la empezamos a charlar, nos juntamos los lunes, vía así Zoom, de 20 a 23, charlábamos de la vida, de nuestras cosas, y, y bueno, y nos fuimos enterando de a poco, después que estábamos escribiendo la obra, él tiraba unas cosas para ideas, yo tiraba otras ideas, y, y empezamos a enterarnos ya casi en abril, mediados de abril, que la cosa se estaba poniendo media fea. Y nos enteramos que los abuelos estaban tristes, porque no, sobre todo los que vivían en los geriátricos, que no podían ser visitados por los familiares, los niños también estaban muy tristes porque no podían ver a sus amigos, con lo importante que es para ellos estar con sus amigos, ¿no es cierto? Entonces dijimos, algo tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer para alegrarnos, para alegrarlos? Y entonces Marcelo el día 26 de abril me dice, ¿y por qué no contás cuentos, Rodo? Contaste un cuento de vez en cuando ahí y se lo mandamos a todos los abuelos, vemos cómo hacemos las conexiones para que se pongan a escucharlos, grabarle algunos cuentos. Bueno, yo después de tantos años de teatro estaba acostumbrado solamente a leer teatro, técnicas de teatro, la lectura teatral que es distinta porque están los personajes, entonces uno lee el personaje y va leyendo el texto de cada uno. Entonces dije, bueno, lo voy a intentar. El día 26 empecé a buscar un cuento ese mismo día y el día 27
encontré uno que me gustó mucho, que es de un autor argentino, Jorge Bucay, que se llama El verdadero valor del anillo. Y dije, lo voy a contar. Y bueno, me puse mi telefonito acá, al costado, la computadora con el texto, y me puse a contar el cuento, así con toda la timidez, muy sencillo, y conté el cuento. Y así me entusiasmé y al día siguiente conté otro. Y conté uno que se llama La llave de la felicidad de... Rodolfo, Sí, discúlpame, sí, te escuchamos pero no te vemos. Te agradecería que puedas prender tu cámara para poderte conocer, si fueras tan amable. a ver, espera, a ver. No, no, aprieto acá, a ver, espera. Ahora sí, qué Ahí está, gusto. Ahora ahí sí lo está. vemos. Perfecto, Bueno, gracias. bárbaro. Sí, lo había intentado antes, pero no salía. Bueno, ¿me siguieron hasta Ah, ahí? ok. ¿Cómo vamos? Claro que sí, lo escuchamos, gracias. Bueno, entonces conté esos dos cuentos y me empecé a entusiasmar y seguí contando. Y hasta el día de hoy han pasado, porque hoy conté, pasaron 557 días. Y entonces en el canal de YouTube de los cuentos de Rodo hay 557 cuentos. O sea que es uno por día. Y bueno, es una cosa que me da mucha emoción porque la historia previa es que estuve un año entero que lo leían, lo escuchaban 6 personas y algunos abuelos que le llegaban a los geriátricos y después por ahí se sumaba otro, después se sumaba otro, hasta que llegaron a 100 personas, ponele. Pero resulta que después pasó algo mágico. No sé si será un cuento que conté, que gustó mucho, no sé qué pasó y empezó a crecer, a crecer, a crecer y se hicieron como 100.000 personas que escuchaban mis cuentos. Y, y después pasó otro saltito más y ahora son 1.300.000 personas las que escuchan mis cuentos y sobre todo son todos jóvenes em, que me mandan unos mensajes que realmente siento una satisfacción enorme al ver que empiezan a amar la literatura. Y yo en algunos videos les explico, les cuento lo importante que es leer, porque aumenta la comprensión, eh, hacer observación, concentración. Es muy mágico todo eso. Por eso yo uso la palabra magia muchas veces, porque la uso también en el teatro, porque a mí el teatro es muy mágico, creo en los fantasmas del teatro. Entonces, a partir de ahí, seguimos todos los días contando cuentos. ¿Qué tienen? Cuentos de distintos autores. Fue hermoso encontrar autores que estaban, yo diría, en el olvido, digamos, porque no se contaban cuentos de él, no, no, no se escuchaban más sus títulos. Decía, uy, ¿te acordás de este autor? Qué bárbaro, vamos a leer un cuento. Y luego volver a surgir esos cuentos y esos autores. Y otros que es nuevos, muy nuevos, que son maravillosos como escriben, jóvenes. Y en los cuentos de Rodo yo tuve que poner un mail especial para los chicos que me mandan sus cuentos. Entonces, es hermoso ver cómo escriben, cómo empezaron a amar la literatura, cómo resuelven algunas cosas, algunos problemas que tienen familiares. Por ejemplo, muchos me dicen que no podían dormir y ahora con mis cuentos pueden lograr el sueño, o se dormirán con mi relato. Pero no, pero se ve que les hace bien, que les hace bien y empiezan a amar la literatura, que crea una imaginación para ellos, un juego. Es maravilloso leer y se aprende muchísimo. Y a raíz de eso, después de los cuentos, hice un espectáculo que se llama Los Cuentos de Rodo. Entonces, yo en el espectáculo, que ahora es el 11, hacemos acá en el Teatro Colón una función muy linda porque va a haber una nueva escenografía, una cosa muy, muy grande, con un libro gigantesco del cual voy a salir de adentro de un libro. Entonces yo cuento los cuentos de distintas tarimas, distintos libros gigantescos. El Teatro Colón de Mar del Plata es un teatro dentro de todo bastante grande y muy lindo de acá de la ciudad. Y bueno, entro y explico que no soy ningún juglar, ni soy un parlanchín, ni un maestro de ceremonia, simplemente soy un actor que viene a contarles algo que les va a dejar reflexiones, les va a dejar distintas metáforas, moralejas, pensamientos,
con el cual se van a sentir identificados, y yo les digo que van a estar tan identificados como en El espejo de Alicia. Bueno, son cuentos dramáticos, cuentos de terror, cuentos de humor, canto un par de canciones en el espectáculo. Es muy lindo. Eso surgió todo de los cuentos. Yo me fijo mucho en las pequeñas cosas. Y yo arranco siempre con un cuento, no sé si se los puedo contar, un cuentito corto para que vean cada situación y para hacer distintas reflexiones. Por ejemplo, yo cuento un cuento, arranco en el espectáculo con un cuento que es la historia de un piloto de avión, un teniente que estaba en una guerra, quién sabe cuál. El hombre estaba en un portaavión y, y hacía sus rutinas diarias que sus superiores lo mandaban de aquí para allá. Pero un día un misil le pega al avión y se tiene que arrojar en paracaídas, eyectarse y caer en paracaídas. Con tan mala suerte que cae en las filas enemigas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Lo meten 6 años preso, detenido ahí con los enemigos. Se termina la guerra y puede salir en libertad. A raíz de esto empieza a hacer distintas entrevistas a mucha gente para contarle la experiencia que él había tenido en esa guerra. Le cuenta lo que pasaron. Y en una de esas tantas reuniones, conferencias que daba, estaba en un restaurante conversando con unos amigos y se acerca un señor que le toca en el hombro y le dice: ¿usted es fulano de tal que estaba en la guerra? Sí, ¿cómo sabe usted esto? Le dice: porque yo era el que le armaba el paracaídas en el portaavión. Y bueno, lo abrazó, porque no lo recordaba, lo abrazó, quedaron un rato charlando y se fueron cada uno por su lado. Después, cuando estaba en el hotel, este hombre, el piloto, empezó a reflexionar y empezó a pensar él mismo, diciendo: pero ¿cómo puede ser que yo tanto tiempo en el portaavión, este hombre armaba el paracaídas, cuánta gente le habrá salvado la vida y yo jamás lo saludé o le dije buenas tardes, buenos días, era muy joven, muy soberbio y no lo hice? ¿Por qué? Eh, entonces ahí hago ver el detalle de las pequeñas cosas. Qué importante es a veces decir, nosotros ahora que tenemos el telefonito y tenemos el WhatsApp y tenemos un montón de amigos que a veces ni hablamos con ellos, porque yo lo hago, yo lo hago y me dio mucho resultado, muy lindo. Decir: ¿cómo estás? Te quiero, te extraño, ¿tomamos un café? Todas esas pequeñas cosas es maravilloso, porque todos tenemos un paracaídas distinto, emocional, físico. Y bueno, entonces ese hombre, cada vez que empieza su conferencia, le pregunta a la gente: ¿quién te arma tu paracaídas? Porque todos tenemos alguien que nos arma el paracaídas, a lo mejor no nos damos cuenta, alguien que nos cuida muy de cerca, un familiar, un compañero de trabajo, un amigo. Entonces, ese es el cuento donde se destacan las pequeñas cosas. Bueno, y después, siguiendo con los cuentos, no los quiero aburrir con los cuentos. ¿Le gusta así los cuentos? ¿Hay alguien por ahí? Acá estamos. Ah, están. Bueno, porque me veo yo solo y no los veo a ustedes, no sé por qué. Eh, bueno, y el espectáculo es así, mandando unos mensajes hermosos y la gente a veces se emociona, se ríe, porque hay también cuentos divertidos, por supuesto. Todo se hace ameno para que la gente se interese, le guste y se vaya no solamente divirtiéndose, sino también pensando en esas cosas. Y bueno, después yo hago un relato de... es como que me metí en los cuentos, y una cosa que estoy aprendiendo también, porque no es solamente que yo lo hago para que los chicos aprendan y los chicos estudien, sí, lo hago para eso, pero también estoy aprendiendo yo, porque yo jamás le había dado importancia a los cuentos. Entonces, hablamos primero del origen de los cuentos. Bueno, y todo empezó con el hombre primitivo que iba a cazar, volvía a
a su cueva, con su familia, tendría su esposa, y por ahí las aventuras que tenía para cazar un animal, para poder subsistir, y volvía, entonces le contaba a su mujer cómo le había ido, y al día siguiente por ahí le pasaba lo mismo, y la contaba otra vez de otra manera. Eso ya tuvo una forma de cuento. Y después, bueno, la época de los egipcios, en el año, hay un libro muy importante, que es el libro del Decamerón, que es del 1300, que también arranca con la peste, porque es la historia de la peste bubónica del 1348, por ahí. El libro de Camerón lo escribió un autor italiano, que es Giovanni Boccaccio. Entonces, primero habían empezado el libro mágico, un libro después las historias de Caín y Abel, que tuvieron ya una forma literaria. Y el libro mágico es el de Camerón, que es el de Giovanni Boccaccio. Él cuenta la historia de un grupo de 10 jóvenes, que eran 3 varones y 7 mujeres, que se alejaron de Sicilia, donde fue el golpe más fuerte de la peste, y se alejaron ahí y se aislaron para no estar en el pleno conflicto de esa pandemia. Y inventaban juegos en los cuales cada uno por día iba a ser el rey, menos los jueves y los viernes, que se usaban para orar. Y bueno, y Giovanni Boccaccio, que fue el creador del Decamerón, es un gran autor italiano que tiene infinidad de cuentos, muchos son muy divertidos. Hay uno que yo contaba en uno de los espectáculos, porque el espectáculo lo voy renovando, voy cambiando los cuentos. Se llama El cocinero Chichipío, de Giovanni Boccaccio, que es muy, muy, muy divertido. Entonces, ese es contar un poquito el origen de los cuentos. Después, por ahí, cantamos algunas canciones en italiano, porque también hay, para darle como una introducción a cuentos italianos. Hay un autor que he descubierto que es maravilloso, que se llama Gianni Rodari. Gianni Rodari es un autor que escribe muchas cosas para chicos, pero también para adultos, y escribe muy, muy lindo. Por eso, como les contaba antes, hay mucho de descubrir, mucho de aprender. Y eso es realmente maravilloso. A mí me ha atrapado mucho esto, y realmente ustedes no saben con qué alegría yo me levanto a la mañana pensando a ver qué historia voy a contar. ¿Qué historias? Ayer conté una historia de amor, hoy contaré una historia de terror, porque me piden muchos cuentos de terror, cuentos aleccionadores, cuentos de ciencia ficción, de todo tipo. Y yo, la verdad, no creí que tanto amor iban a tener por los cuentos. Estoy muy feliz de que, sobre todo los jóvenes, escriban, porque ustedes no saben la cantidad que me escriben, que me mandan al mail. Debajo de cada cuento mío hay un mail que es especial para que los chicos me manden sus cuentos. Entonces, por ahí hay algunos errores en los cuentos, yo lo leo, entonces le mando un mensajito, lo converso, digo, mira, todos me dicen, bueno, arréglelo usted, don Rodo, arréglelo. Y digo, no, vamos a arreglarlo juntos. ¿Qué te parece si cambio esta palabra acá, si le ponemos la coma allá? ¿Qué te parece? Entonces congeniamos en dejar el cuento definitivo. Y todo es un trabajo enorme. Y otra cosa muy simpática fue que lo cuento, es algo personal, lo cuento en los cuentos de Rodo, porque estábamos ensayando con el director, con Marcelo Bochor, y él me pregunta, Rodo, ¿vos te acordás quién te contó el primer cuento? Entonces me quedé así en blanco, no sabía qué decirle. Es como que dije, no sé, no me acordaba. Y de pronto pensé, enseguida se me vino la imagen de mis abuelos. Y, y fue muy lindo, porque lo cuento y la gente se emociona también, porque realmente es así la historia. Yo vivía en San Antonio de Padua. San Antonio de Padua está cerca es el oeste de Buenos Aires. Después, bueno, después vinieron mis viejos a Mar del Plata, me vine a Mar del Plata con ellos,
y bueno, me vine después con eso. Pero bueno, yo era chiquito y vivía con mi hermana, mi papá y mi mamá en San Antonio de Padua. Para ir al centro había que tomar el tren Sarmiento, que eran muchas estaciones, era como 45 minutos de distintas estaciones hasta llegar a 11, y ahí ya estabas prácticamente en el centro. Pero mis viejos me llevaban de mis abuelos vivían en Saavedra, es otra localidad más céntrica. Entonces yo tenía que tomar el tren, llegar hasta Liniers, una estación por la mitad más o menos. Ahí tomábamos el colectivo que nos llevaba por una avenida que se llama la General Paz. Llegamos a cierto punto, ahí caminábamos, bajábamos, caminábamos 4 cuadras a la derecha y ahí vivían mis abuelos, que tenían, no sé, acá la llamamos esas famosas casas chorizo, que vienen las habitaciones una atrás de la otra. Entonces adelante tenía un jardín hermosísimo, con muchísimas flores, tenía un tero que lo cuidaba a mi abuelo, porque es como que le espantaba a los bichitos que molestaban a las plantas, ¿no? Pero muchas plantas, un aroma impresionante. Una puerta con 3 escalones, y después venía pieza, 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 baño, cocina, lavadero, un patio enorme, una escalera hacia arriba y una azotea. Y adelante de las piezas había un techito así, con plantas, una higuera, en el otro pedacito una higuera enorme de uva chinche, que mi abuelo hacía, según mi viejo me contaba, unos vinos maravillosos. Y todo viene a la historia de cómo yo me enteré de mi primer cuento. Entonces, claro, yo no me quería ir de la casa de mis abuelos. Vivía ahí, y cuando me venían a buscar mis viejos, que por ahí me dejaban sábado y domingo, no quería irme. La verdad, les costaba agarrarme para llevarme a Padua otra vez. Entonces, claro, era mi abuelo. Mi abuelo me enseñó a jugar al truco, un juego de cartas, y al tute cabrero, es otro juego de cartas. Me enseñaba y me contaba historias fantásticas. Pero un día también jugábamos a la pelota. Teníamos una pelota redondita de goma, que nosotros la llamamos, ahora, no me acuerdo el nombre, pero una pelotita de goma. Jugábamos un cabeza, y mi abuela ponía el grito en el cielo porque le podíamos romper las plantas o las puertas, que eran puertas gigantescas, de las piezas, que tenían vidrio. Entonces abríamos las puertas para no romperlas ningún vidrio. Jugábamos mucho, y un día mi abuelo patea la pelota y desapareció. No sabíamos dónde estaba. Entonces, buscábamos en las piezas, a ver si se había metido abajo de algún mueble, de alguna cama. Yo miraba en la parra a ver si estaba enganchada, me subía a la azotea a ver si estaba en el techito. Y mi abuela a los gritos siempre, bueno, a los gritos. Y entonces le digo: abuelo, ¿y la pelota? Entonces mi abuelo, que tenía unas respuestas muy, muy maravillosas, mágicas, me dijo: no, ¿sabes qué pasa? Me dice que pateé la pelota, la pateé tan fuerte que todavía está subiendo. Eso es verdad. Me pasó a mí, porque yo fui grande, mientras mi abuelo estuvo vivo, yo todas las veces de grande le preguntaba: abuelo, ¿y la pelota? No, a ver, espera, déjame ver. No, la pelota está subiendo, todavía está subiendo, no, quédate tranquilo, todavía no empezó a bajar. Y yo hasta el día de hoy la pelota no bajó. La pelota no bajó. Y es una cosa muy personal mía, que me pasó porque es de verdad, y yo la cuento a la gente, y la gente por ahí se emociona, y algunos me cuentan también, algunos participan y me cuentan también cuál fue su primer cuento, y pasamos un rato agradable. Bueno, y otra cosa que... ¿quieren que le cuente otro cuento, que fue el cuento que fue el que se llevó para arriba la cantidad de suscriptores? ¿O sigo contándole la historia de los cuentos? Díganme ustedes, por favor. Parece que Entonces no. esa parte de los suscriptores está interesante.
Bueno, todo viene con un cuento que se llama Las sandalias negras. Las sandalias negras es un cuento que se lo daban como autor a Gabriel García Márquez, pero no es de Gabriel García Márquez, es de una escritora que se llama Maricel Hilerio. Y bueno, y el cuento dice así, es un relato para reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida y llevarte a preguntarte miles de cosas sobre ti. Y la historia comienza así. La última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Se las estrenó el otro día. Cuando la vi hasta me sorprendí. Yo se las había comprado para un día especial y le pregunté por qué se las había estrenado tan rápido. Y me dijo, ¿y si me muero mañana? Se las estrena otra. Son para usarse ahora. 2 meses después, falleció. Hoy me volví a acordar de las sandalias negras, más abiertas de un lado que del otro, y recordando, me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial cuando la vida se vive una sola vez? Así pasamos la vida esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? ¿Tú sabes los amores que jamás fueron por esperar un poco más a decirlo? ¿Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero? ¿Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido? ¿La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día? ¿Los sueños que se quedaron en sueño por esperar la oportunidad? La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. ¿Y si no llega mañana? ¿Qué dejaste sin estrenar para que otro estrenara? ¿A quién dejaste que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventura dejaste sin hacer? Guardamos sin estrenar palabras, compañías, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo. Y así vamos, calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida. Esperar a mañana. Cuando el mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega. Solo nos queda hoy. Hoy hay que estrenarse los zapatos antes que otro, luchar por los demás, luchar por tu sueño, vivir equivocándonos, intentándolo, antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Y cada mañana, cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, es la manera de Dios decirnos, atrévete a intentarlo, arriésgate, quizás este sea el día. Si fallas, estaré aquí, y si vences, también. Hoy yo estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo, con lágrimas en los ojos, y me acordé de sus sandalias negras, y me dio vergüenza de que yo quería estrenarme unos mocasines de colores y por miedo a que se mojaran no me los puse. ¿Y qué si se mojan? Que se sequen. ¿Y qué si se rompen? Los usé. ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Ahora, ya aquí pensando, hoy es un buen día para estrenar zapatos, para comenzar a hacer sueños realidad. ¿Y tú qué tienes sin estrenar? Ese es el cuento de esta autora, Maricel Hilario. Realmente es hermoso que nos deja una hermosa reflexión, ¿no es cierto? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué me pueden decir del cuento? Bueno, maravilloso, muy bueno, me pusieron acá. Bueno, muy bien.
Otra cosa que charlamos con la gente en el espectáculo, que tiene que ver, todo tiene que ver con los cuentos. Con los cuentos, dice, ¿qué aprendimos del 2020? ¿Qué aprendimos del 2020? Pero no para pensar en las cosas feas, sino para pensar en cosas lindas. ¿Qué aprendimos? Bueno, yo aprendí a conocer más a la gente, aprendí quién está porque tiene que estar, quién se borra, un montón de cosas. Aprendí a usar la compu, también, es importante, que no sabía, entonces me hizo investigar un montón de cosas y la gente se manifiesta con muchas cosas y es muy, muy, muy interesante, muy interesante. Esa es la historia un poco de los cuentos de Rodo, es gratificante saber que mucha gente empezó a amar la literatura. Capaz que en lo general, capaz que es poco, pero es un aporte y voy a seguir, no puedo parar ahora, no puedo parar nunca, porque sé que muchos chicos están esperando los cuentos, porque me lo dicen, porque tengo miles de mensajes por día, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube. Ustedes lo pueden comprobar en mirar los cuentos y mirar toda la cantidad de mensajes y los mensajes que los chicos ponen. Y realmente yo sé que les hace bien, entonces por eso vamos a seguir adelante con los cuentos. Algo para decir, algo para preguntar, no sé si necesitan que les cuente algo más. Tenía una consulta que hacerle, más que nada. Sí, ¿Qué requisito hay para ser un buen cuentista, para cautivar al auditorio, sobre todo si son niños, también motivarlos incluso a que ellos entren en el mundo del cuento? Yo creo que los niños tienen una naturaleza bastante interesante en ser creativos y lo pierden en el tiempo. ¿Cómo podemos hacer que ellos sigan en esta vida del cuento que es tan interesante, ¿no? sí, yo te digo, Carlos, sinceramente que mm, yo trato de interpretarlo los cuentos. Es como si quizá el entrenamiento de tener 50 años de teatro, de investigar cuando uno va a componer un personaje, para componer un personaje yo siempre le digo a mis alumnos de teatro y de radioteatro, los ejercicios de observación, observar todo, observar una planta que se mueve, observar una persona que camina, observar un abuelo cómo camina, un niño cómo juega. El ejercicio de observación es maravilloso para aprender y para componer personajes. No sé, te tocó una obra y tenés que hacer personaje X, entonces entras a investigar, aparte de la historia que tenés que contar en la obra, investigar a ver cómo armás el personaje. Entonces, yo trato de interpretarlo los cuentos, no es que lo agarro, lo pongo y lo leo, no es así. A mí me lleva mucho tiempo porque lo leo primero muchísimas veces. Después que lo leo muchísimas veces y creo que más o menos lo tengo, a dónde tengo que hacer una pausa, a dónde tengo que poner una coma, a dónde ahí me decido a grabarlo. Pongo el celular acá, me pongo el texto en la computadora y lo empiezo a leer. Y me equivoco, muchas veces me equivoco, y a veces lo he grabado 30 veces, o a la mitad lo tengo que cortar porque me equivoqué. Entonces sigo insistiendo. Está bien, si nosotros estamos en una audiencia y le contamos cuentos a los niños o a las personas en general, tenés que salir, puede haber alguna pequeña equivocación, pero estás ahí, lo explicás y no hay problema, pero eso, para que te llegue bien el cuento, bien, y que sea entendido, tiene que estar bien. Entonces, por eso me lleva mucho tiempo. Y aparte la elección del cuento, porque no todos los cuentos tienen las lindas metáforas, lindas reflexiones, lindas moralejas. Algunos que, digo, bueno, este cuento no es para que lo escuche un abuelo, por ejemplo. Entonces, lo descarto y sigo investigando. Pero el hecho de contarlo bien
es interpretarlo más que nada. Es quererlo al cuento, amarlo, es sentirlo. Te juro que yo le meto toda la onda, me preocupo para que tenga todas las intenciones, las pausas y los tonos, si me tengo que ir un tono arriba, un tono abajo, y hasta que no sale como a mí me gusta, yo no lo subo al canal. Y después, bueno, yo pienso que me dio resultado porque las devoluciones que me hacen son muy lindas. Así que eso es, no sé si contesta tu pregunta, Carlos. Sí, perfecto. Justo acá tengo también otra pregunta. Mire, dice, sobre su canal, sobre los cuentos, ¿cuál es su autor peruano favorito en cuanto a cuentos? Recuerdo que una vez leyó a Ribeiro, pero quizás haya otro. ¿Sabes que descubrí, me gustó mucho, mucho, mucho Arguedas? He contado varios cuentos, en los cuentos de Rodo está José María Arguedas. Conté también de Ciro Alegría, que me gusta mucho. Bueno, también el maestro Vargas Llosa. Me gusta mucho, más me gustan las leyendas también. Hoy casualmente estuve leyendo, no leí en los cuentos, pero sí estuve leyendo algunas leyendas que las separé, mira, las tengo acá. Es la leyenda del Médano Blanco, ¿la escucharon? No. Y Discúlpeme, la ¿y por qué Varguita. Arguedas? ¿Y por qué Arguedas, que es prácticamente algo muy diferente a Vargas Llosa, ¿no? Inspiro Sí, alegría. vos fíjate que yo en los cuentos no sigo una línea, yo quiero rescatar a todos los autores. Mm, Todos los autores para mí son importantes, todos, cómo escriben, cómo es su estilo. Entonces investigo mucho, pero me gustan todos los autores. No sé, los, los chicos me habían pedido uno de José María Arguedas creo que conté dos en los cuentos de Rodo. Y después uno de Ciro Alegría, no sé si también de Ricardo Palma, creo que leí algo. Todos tienen su estilo, todos tienen su forma. Eh, Acá también en Argentina tenemos grandes autores también que tienen su estilo, su forma de escribir. Y yo tengo que entenderlos y tengo que contar lo que ellos escriben, porque es general la cosa, solamente que tenga buen mensaje, que no sea una cosa que no se pueda leer, pero porque hay cosas que no se pueden leer. Con tanto que uno lee, hay cosas que no se pueden leer, pero a mí me parece que todos, porque hay que ser, para aprender bien la literatura, tenemos que conocer de todos los escritores, investigar un poco de ellos, qué hicieron, qué no hicieron. Unos tienen distintas formas de escribir, tienen distintos ideales también. Entonces, yo me concentro en el cuento, cómo cómo lo escribieron, sin ninguna idea de nada, simplemente contar el cuento, qué quiso decir, el ponerme en la piel del autor para contarlo. Eso es no hago diferencia, digamos. Este no porque es esto, el otro no porque es el otro, no. Yo cuento todo. Interesante. Una pregunta, en lo que es el cuento latinoamericano, ¿qué diferencias hay en relación a otros de otras latitudes? ¿Cuál es, digamos, la gran diferencia? Sí, hay algunas diferencias que, por ejemplo, eh, hay hay algunos autores rusos, por ejemplo, por decirte algo, que, que escriben cosas muy lindas, tienen otro estilo, otra forma, y esos a veces, una cosa que me preocupa porque quiero que lo entiendan bien los cuentos. No, tampoco me gusta cambiarles palabras porque son de ellos, pero sí por ahí investigar si hay palabras que uno desconoce. eh, a lo mejor una palabra que sí, que sea muy, muy, muy distinta, por ahí la cambio para que se entienda, para que el público acá de Latinoamérica, que es el que más escucha, la entienda. Pero sí, tienen formas, hay diferencias. Sí, sí, sí. Autores rusos, autores
ingleses, norteamericanos. Hay diferencias de forma entre nosotros mismos. En Latinoamérica también hay formas, distintas palabras que por ahí no las conocemos. Entonces, bueno, es tratar de que sea entendible para todos. Así que, bueno, por eso te digo, Carlos, es una gran investigación, un gran trabajo profundo hacer los cuentos. No es simplemente agarrar un cuento, leerlo y mandarlo, no. Es mucho laburo, mucho trabajo, mejor dicho, para que quede lindo y para que la gente lo entienda. Y sobre todo que Sí, sí, claro. le quede un buen mensaje, ¿no? Que le quede una reflexión linda, algo que le sirva para la persona, ¿no es cierto? Claro, claro. Y en el caso de Argentina, el cuento de Argentina como tal, ¿qué es lo que más caracteriza? Perdón, Carlos, se te cortó un Digamos, poquito, ¿qué es lo que más hace diferente a de Argentina? se cortó un poquito y no entendí bien la pregunta. Se cortó un poquito cuando preguntabas recién. Ah, ok. ¿Ahora me puede escuchar? Sí, ahí te escucho bien. Sí, bueno, era una curiosidad más que nada. En el caso del cuento en Argentina, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué lo hace diferente del resto de América Latina? No, yo no encuentro, alguna diferencia muy sustancial de un cuento de Argentina. Son las formas de hablar de cada país. Hay formas y, a lo mejor, no sé cómo decirte, pero por ahí ponen el adjetivo antes del sustantivo, algunos, o viceversa, y en los cuentos de antes, cuentos más viejos que decían, por ejemplo, a ver si me acuerdo, se contagió, por ejemplo, decir. Entonces te decían, contagióse, ¿no? Lo decían al revés, contagióse. Son formas, ¿viste? Y por ahí sí lo doy vuelta ahí, porque casi que no se usa eso. Digo, bueno, se contagió de una cultura, lo que sea, bueno. Pero no. Hay pequeñas diferencias, pero todos son entendidos perfectamente. Todos, si no lo podría contar si no lo entiendo. Lo tengo que entender el cuento. Si no, no se puede contar. Por ahí se entiende y soy yo el que no lo entiendo. Puede ocurrir eso. ¿Cómo no? Pero bueno, yo lo doy vuelta y miro y lo pienso y busco una palabra a lo mejor que no entendí. Y bueno, al final, quiso decir esto. Claro, ahora sí, ahora sí. Y porque si vos lo decís mal, la gente lo interpretás mal, mejor dicho. Es decir, la misma frase, pero si la decís mal, de una forma que pusiste mal una coma o algo. Vos viste, Carlos, cómo escribimos a veces en el WhatsApp, que escribimos sin coma, sin nada, que entonces parece una cosa que la tenés que entender a veces con el WhatsApp, con los mensajitos, que querés escribir rápido. Entonces, bueno, Es ícono. ¿eh? Ahora todos son íconos. Claro, por eso. Entonces, sí, son íconos ahora, ya casi ni se escribe. Pero bueno, pero a veces la gente escribe así medio rápido y acá le falta una coma. Entonces, si le falta una coma acá, esto ¿qué quiso decir acá? A veces te preguntan algo, che, ¿leíste el libro? ¿Cómo te fue con eso? No, bien. Entonces vos decís, no, bien. ¿Cómo quisiste decir? No, me fue bien. Dice, no, bien. Entonces dice, el otro que lo vuelve a decir, no le fue bien. No, bien, dijo. ¿Entendés? Un pequeño ejemplo que te da a entender más o menos todos los líos que armamos en los WhatsApp. Y bueno, los cuentos, más o menos, a veces si pones mal una coma o pones mal una palabra o la decís de distinta intención, por ahí cambias todo el eje de la cuestión y no va a sonar bien. Por eso hay que leerlo, estudiarlo y estudiarlo, hasta que se entienda perfecto, que la gente lo entienda. Excelente. Una pregunta por ahí que me han planteado. ¿Cuál es el requisito para ser un buen cuentista? No lo sé. No.
No lo sé. Yo no puedo decir que soy buen cuentista. A veces cuando me escucho, porque una vez que lo grabé me escucho, a ver cómo, si hay algún error, qué pasó, a ver si quedó bien. A veces me gusto, a veces no me gusto. ¿Entendés? Entonces, no sé qué es un buen cuentista. El otro día yo leí, así en una forma interpretativa, un cuento de Edgar Allan Poe, que me lo habían pedido muchísimo, que se llama El corazón delator. Y lo leí hace poquito, si pueden, escúchenlo. Y yo antes había visto a un autor que lo grabó, que se llama Aisega, Alberto Aisega, y a mí me maravilló como él lo hace, me maravilla como él lo hace. Dice, no puedo superar esto, decía yo, no puedo. Es maravilloso como lo hace. Claro, después cuando seguí el cuento, el hombre lo hace, lo interpreta y lo acomodó lo hace completamente distinto. Sigue la línea, sigue la cuestión de cuál es la problemática del cuento, pero lo hace a su manera. Yo lo leí tal cual lo escribió Edgar Allan Poe. Esa es la única diferencia. Me quedé maravillado como lo hace. Así que dije, bueno, me lo pidieron tanto por el tema de Halloween, los chicos, y bueno, se los grabé. Pero con lo que dices, ¿qué hay que hacer para ser buen cuentista? No sé, pero yo creo que hay que ponerle, te lo digo sencillo, ponerle corazón, alma, energía, todo lo que yo le pongo, porque realmente yo me entrego de lleno al cuento. Así que por ahí es esa la clave, andás a ver. Excelente, Rodolfo. La verdad que bastante ilustrativo, bastante amena su disertación, sobre todo su diálogo, nos ha encantado bastante. En realidad es todo un mundo por descubrir para nosotros, en realidad. La verdad que a mí me gusta que me pregunten, me encanta compartir, en este caso con todos ustedes, la verdad que muy contento, muy feliz de, de participar en esta charla. Excelente, Rodolfo. Muchas gracias por su participación y esperamos tenerlo de vuelta próximamente en alguno de nuestros eventos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un beso grande para todos. Excelente.